otro carisma que el Espíritu Santo derramó el día de Pentecostés en los corazones de los discípulos y apóstoles es la fe, pero la fe encendida, la fe fuego, la fe carismática, como lo decía el padre Emiliano Tardif, como un fuego que se enciende en tu corazón, de manera que no puedes sentarte para decir, ya, yo tengo fe, no. Podemos también decir una fe agresiva, que no deja tranquilos a los que no la tienen. Quieres transmitir, invadir, ocupar otros espacios en que todavía no la hay. Esa fe, el fuego que te pone en movimiento, dándote fuerza y sanándote de muchas cosas, como el miedo, como San Juan nos lo dice. Porque uno se siente amado y ama, y ese amor echa el miedo de su corazón. La fe que engendra el amor a Jesús de verdad, de manera que uno está listo para morir por el que está anunciando, porque se había llenado de miedo, encerrados, y cuando el Espíritu Santo los llena, se transforman. Sus corazones se transformaron, salieron como llamas para arder, para encender al mundo entero, llenar un mundo de la fe, el mundo entero de la fe en Jesucristo, muerto y resucitado. Podemos entonces llamarlo en otras palabras, porque si hablamos solo de fe, alguien va a decir, pero todo el mundo cree, ¿no? Tenemos fe, ¿no? Creemos en Jesús, que está aquí en la Eucaristía. Tenemos fe. Yo soy una mujer de fe. Yo soy un hombre de fe. Y mi madre también era una mujer de fe. ¿Cómo? Yo no tengo fe, creo. Para que esa persona no piense así, vamos a hablar de lo que se suele llamar don de enseñanza, carisma de enseñanza. Hemos creído, por eso profesamos. La fe, ese fuego que he hablado, es una luz que viene de la fe encendida, que se va proclamando, como San Pablo justamente lo dice, hemos creído, por eso proclamamos nuestra fe. No es esa fe, hoy en día de verdad es necesaria. Una fe luz, una fe que se transforma en enseñanza. Por tu fe no puedes no enseñar a alguien, anunciar a alguien algo que has encontrado. Y aunque no hables, por tu sonrisa pasará algo, por tu vida. Pero eso no es suficiente. Hay que expresar algo, proclamar, profesar con todos los medios. Y si el día de Pentecostés el Espíritu Santo hubiera llenado a los apóstoles de esa fe, todo el mundo, qué bien, todo el mundo aquí ya cree. Todo el mundo tiene fe. Somos hombres y mujeres, como se dice hoy, de fe. ¡Qué bien! Y quedar dentro de encerrados. ¿Qué hubiera pasado? Eso ya no basta tener esa fe, decir, creemos que Jesucristo ha muerto, resucitado, es el Señor. Hay que esa fe conectar con una llama, una luz que se enciende, que muestra a los demás a Jesús, que proclama a Jesús. Es lo que San Pablo justamente es lo que pasó en su vida. Tiene su Pentecostés, pero fue. Y los demás también.
y se salieron. Porque esa fe no te permite estar tranquilo. Teniendo el don, carisma de enseñanza, que el Espíritu Santo te da, tú no enseñas porque han dicho, tú nos darás enseñanza. No, es que no puedes estar tranquilo sin enseñar. Vas a usar todos los medios, en Facebook, en no sé, es que hay algo, tienes mensaje que si no lo transmites, no estás tranquilo. Y eso le pasó a los apóstoles el día de Pentecostés. El Señor los llenó de esa fe. Se dieron cuenta que Jesús estaba vivo, está vivo, es el Señor, y nada les puede pasar. Pero ese fuego, como si hubiera quemado el sitio donde estaban, para que ya no hay sitio para vivir. Salid ya. Salieron como llamas y empezaron a encender el mundo entero de la verdadera fe en Jesús, en Jesucristo, muerto y resucitado. El primer discurso de San Pedro manifiesta realmente el mensaje que el Espíritu Santo les había dado. Como Jesús lo había profetizado. Lo hemos leído en Juan 15, cuando Jesús dijo: cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. En eso consiste el mensaje. Cuando el Espíritu Santo te llena de Jesús. Se llenaron de Jesús. Como lo dice Santa Teresa de Jesús, hablando de San Pablo. Dice, es que estaba lleno de Jesús. Y no le bastaba que el nombre de Jesús saliera de la boca. Se le salía también por las narices. Como una persona que está vomitando, porque es mucho para la boca, no sé, también sale por las narices. Es que estaba lleno de Jesús, de manera que la boca no bastaba, salía también. Y así. El nombre de Jesús fue ese don de amar a Jesús, de querer hacerlo amar hasta los confines de la tierra, es el carisma importante en todos los carismas recibidos el día de Pentecostés. Porque si no hubiera tenido ese don, nosotros no habríamos conocido a Jesús. Claro. Y se lanzaron hacia los confines sin límites. ¿Cómo llamas? Cada llama, cuando se enciende un fuego, se lanza como puede, hasta llegar no sé, ¿a dónde puede llegar? Así se llenaron del Espíritu Santo, que hizo que fueran testigos de Jesús. Lo que decía no era mentira, porque habían pensado que era un estafador o que había muerto ya, que se había terminado. No, lo que decía era verdad. Nos decía, voy a resucitar el tercer día, y resucitó. Somos sus testigos. No solo eso, es el Señor, Dios Todopoderoso, como se dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, San Pedro en su primer discurso el día de Pentecostés, anunciando a Jesús, proclamando el señorío de Jesús, y aquel día se convirtió mucha gente. Se habla de 3.000 personas que fueron bautizadas. Eso porque se había anunciado a Jesús, muerto y resucitado, el Señor, el único Salvador. Y los que lo anunciaron estaban llenos de fuego. Ese fuego de amor a Jesús
al Padre. Y es que el fuego mismo que el Espíritu Santo es. Y cuando uno se llene de ese fuego, también encenderá otras. Claro. Si una persona se le pasa, por ejemplo, que tiene, hace frío y se acerca a otra para poder, no sé, protegerse y ganar alguna temperatura de calor, y el otro es peor, de frío, ¿qué va a pasar? Sí. A veces nosotros cristianos nos pasa lo mismo, porque casi, como San Pablo dice, no apaguéis el Espíritu Santo, que habéis recibido en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 a 23, es que ya en mucha gente ese fuego se apagó. No hay ninguna gana ni de hablar de Jesús, ni hacer amar a Jesús, nada de nada. Y lo peor, cuando se le pregunta, ¿pero en qué tú crees? Y no sabe hablar de Jesús, ni ese nombre sale de su boca. Como hace poco que hablaba con un ortodoxo y dijo que yo soy ortodoxo. Y sí, tenemos la misma fe. Y lo más importante es creer en un mismo Dios. En un mismo Dios, todos somos de Dios. Y le preguntó, pero nosotros creemos en Jesucristo. Claro, y los musulmanes no. Y no basta creer solo en Dios, porque ese Dios se nos manifiesta de manera, eso nos revela definitivamente en su Hijo Jesús, y por Él lo conocemos, que es nuestro Padre, derramando en nosotros su Espíritu Santo. Sí, en Jesucristo. Empezó a hablar de Él, porque me escuchó hablar de Él. Es que se apagó directamente, definitivamente, en muchos cristianos católicos, la fe en Jesucristo. Solo creían en Dios. Y en muchos no hay. Es como si se menosprecia el nombre de Jesús, que cómo nos sirve, no sé, de verdad, es algo terrible. Mientras el día de Pentecostés, pero ¿a quién se predicaba? A los que creían en Dios, a los judíos. Sí que había también extranjeros, pero extranjeros también muchos que iban a Jerusalén para adorar a ese Dios, que muchos eran judíos de la dispersión, ¿no? de los países de la diáspora. Creían en Dios, pero ellos anuncian que Dios se reveló en Jesús y que por Jesucristo Dios salva. Ahora, no es solo creador, Dios salva. Y ese nombre significa eso: Jesús, 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 Jesús. Alguien que grite ese nombre recibirá la salvación de Dios Todopoderoso Creador. Quien cree en Jesús recibirá la bendición de Dios Todopoderoso. Y quien no cree, como está claro, no recibirá nada. Porque todo, como San Pablo nos explica, todo se recapitula en Jesús, en Jesucristo. Todas las bendiciones en Efesios 1, 3 a 14, o en Colosenses 1, 15 a 20, San Pablo nos lo expone de manera clara, pero esa fe en muchas bocas se apagó. Sí que creo, los domingos, cuando se trata de repetir el credo, sí que se dice, pero después, nada. Por eso necesitamos un nuevo Pentecostés que el Espíritu Santo derrame esa fe en Jesús. En Jesús hay redención de la creación. Como San Agustín lo canta en esa Exultet
esa canción de la luz, el día de la vigilia pascual. ¿A qué nos habría servido ser solo criatura si no hubiéramos sido redimidos? Redención. El Padre nos redime en el Señor Jesús y nos lo presenta para que, recibiéndolo, su reino llegue a nosotros. Venga a nosotros tu reino, Padre. Que podamos hacer su voluntad. ¿Quién puede hacer la voluntad del Padre si no es miembro de Jesús? Porque solo los miembros de Jesús cumplen la voluntad de su Padre, porque tiene dentro la fuerza de su Espíritu Santo. Necesitamos entonces que el Espíritu Santo se derrame de una manera fuerte para darnos o renovar en nosotros esa fe original de Pentecostés. Ha muerto, ha resucitado, tiene cara y tiene nombre. Se llama Jesús. Jesús. Si supieras cuánto los demonios tiemblan escuchando ese nombre, tú irías pronunciándolo, mencionándolo continuamente. Jesús. Yo no me cansaré de hablar de él, como decía el Papa Pablo VI en Manila el día 29 de noviembre de 1970. Yo nunca me cansaría de hablar de él. Jesucristo. Porque al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el infierno. Y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor. 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 Si queréis probar dónde está el demonio, hay que proclamar el nombre de Jesús como Señor y verás. Porque una persona que está luchando contra esos enemigos no puede mover sus labios para pronunciar ese nombre. No puede. Claro. Pero cuando se habla de ese nombre, se va venciendo al enemigo. Jesús es Señor. Jesucristo 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 es Señor. Al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y San Pablo también, que se convirtió después, se llenó de Jesús justamente hasta las narices. Y dice: si profesas con tus labios que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque es el nombre que salva. Siempre y cuando se anuncia a Jesús Señor, la gente se salva. Cuando escuchamos el nombre de Jesús, nos salvamos. Cuando lo profesamos, entonces ya es una maravilla de las maravillas. Porque si profesas con tus labios que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Ahora, Romanos 10, 9 a 10. Y en otro sitio, San Pablo siempre hablando, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 a 3. Sabéis que cuando erais gentiles, os sentíais impulsados a correr tras los ídolos mudos. Por ello os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios dice: anatema sea Jesús. Y nadie puede decir Jesús
es Señor, sino por el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo te lo dará. Para tener esa fe, decir Dios está en un nombre. Solo el Espíritu Santo nos hace creer. Creer que hay Dios todopoderoso que no se puede reducir todo en ceniza de un golpe. Es muy fácil que creer que el Dios todopoderoso está en un pan. Es el don del Espíritu Santo, que es en la carne humana y en su debilidad. Y a través de esa debilidad de Jesús, como San Pablo también nos lo explica, Dios Padre nos levanta a nosotros, nos fortalece a nosotros. Por sus santas llagas fuimos curados. En la primera carta de Pedro también, en el capítulo 2, versículo 24. La primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 24. Fuimos curados. Los sufrimientos de Cristo. Cuando Cristo estoy crucificado, como San Pablo dice, mi orgullo es la cruz, la santa cruz de Jesús, en Gálatas 6, 14. Estoy con Él crucificado. Porque justamente Él lo fue, porque se le tocaba, tenía carne, sufrió. Y a través de su sufrimiento, siendo Dios, Él destruye nuestros sufrimientos y nos da otro sentido. Por eso, arrodillándonos ante un Dios humano que tiene cara y nombre, se llama Jesús. Todas las bendiciones del Padre se derraman sobre nosotros, el Espíritu Santo. Sí. Por eso invadió el mundo y seguirá invadiendo y llenando a los que tienen fe en Jesucristo. A los que profesan en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo seguirá apoderando más de ellos. Porque es su misión ser testigo de Jesús. Ser testigo de Jesús. Jesús. Y vosotros también seréis mis testigos después de recibir al Espíritu Santo. Quien entonces recibe al Espíritu Santo se transforma o se convierte en testigo de Jesús. En eso consiste el don de enseñanza. Cuando sientas en ti que no puede callar el amor que nuestro Padre Eterno nos manifestó, dándonos a su Hijo Jesús, que murió y resucitó para darnos la vida eterna, que lo vas a proclamar como Santa Teresa de Jesús, del niño Jesús, diciendo, me gustaría, plantar la cruz en todos los sitios, la cruz de Jesús. Se llamó Santa Teresa del niño Jesús y de la Santa Faz de Jesús, por supuesto. Es que ese amor a Jesús es que el Espíritu Santo derrama, justamente te impulsa a proclamar su nombre hasta los confines de la tierra y sin miedo a la muerte. Porque Él mismo venció a la muerte. Eso un día se le pasó a San Pablo cuando hubo una profecía acerca de lo que iba a pasar a Jerusalén. Él profesó su fe en Jesús y venció el miedo y siguió su camino, proclamando el nombre sobre todo nombre, como lo dice también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 8 a 14. Permanecemos allí en una casa de uno de los 7 que se llamaba Felipe. Permanecimos allí bastantes días. Vino a vernos, bajó de Judea un profeta de nombre Agabo, vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén y entregarán en manos de los gentiles al hombre a quien pertenece este cinturón. Al oír esto, tanto nosotros como los de aquel lugar le rogamos que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió diciendo, ¿qué hacéis llorando y afligiendo mi corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a que me arresten, sino también a morir
en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¡Qué maravilla! Es de verdad, ¡qué amor! Porque cuando se pronunciaba ese nombre, todo el mundo iba por ti. Y Él estaba listo para morir por ese nombre. Por nosotros, por no tener esa valentía, por el miedo al mundo, hemos apagado la luz del mundo en nuestra boca. ¿Hay dos luces del mundo? No, solo una. Como Jesús lo dice, yo soy la luz del mundo. En Juan 8:12, el que me sigue no camina en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrás a Jesús en tu boca. Él te irá iluminando. Ama a Jesús, a Jesucristo. Y cuando encuentras a Jesús, como a San Pablo, te sana de ese miedo a la muerte. Es que me muero. Pero los santos celebramos el día de su muerte como su victoria. Es el día de su entrada en la verdad de la vida. El Espíritu Santo les llenó de fe, les curó de ese miedo que lo he dicho al empezar. Y ya salieron como llamas para anunciar el nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús, de Jesús. Y desde entonces, y lo hacían con gozo. Siempre decían, pero están felices, alegres, incluso cuando se les pegaban, como lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, cuando los arrestaron y después se les dieron... Le dio la razón a Gamaliel, que explicaba que hay que dejarlo, si no este día se apagará por sí. Ellos pues, y habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los saltaron. Ellos pues salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo, se puede empezar por 34 a 42. Y nosotros, ¿quién anunciamos de verdad? ¿A quién anunciamos? A tus hijos. ¿Les hablaste de verdad, de manera seria, de Jesús? De Jesucristo muerto y resucitado. Que está en todo, está en la Eucaristía, la Virgen María es su madre, todos los santos, como Apocalipsis 7 nos lo dice, lavaron. Todas estas multitud de personas lavaron su ropa en la sangre del Cordero. De Jesús, fueron purificados por la sangre de Jesús. Cuando invocamos a un santo, que sepamos que es un miembro del cuerpo místico, cuya cabeza es Jesús. Y sin la cabeza ya no hay vida. Dichosos los que profesan el nombre de Jesús alegremente, porque echan a Satanás. Cuando escuchan el nombre de Jesús, se va. Por eso, esa fe en Jesús vivo, profesada, nos cura contra el miedo a Satanás. Ya se termina. Tú hablando de Jesús, con miedo a Satanás, aunque... Por ejemplo, queriendo rezar por una persona, se transforma en serpiente, en víbora, que no te importe, nada. Es nada, no va a pasar nada, porque Jesús es el Señor. Amén. Amén. Lo que el demonio quiere hacer es sembrar el miedo. Y sabéis una cosa, la primera persona que el demonio quita la fe
es la persona que ataca. Pero la segunda persona es la persona que reza por esa persona. Y la tercera es la persona que vive con esa persona. Y siembra el miedo a su alrededor. Entonces, y se apodera de todo. Va reinando. Mientras Jesús, el Señor, ha vencido. Que no tengas miedo de los demonios. Jesús es el Señor. Que lo sepas. De verdad, cuando se habla de Jesús, los demonios no saben qué hacer. Porque fueron vencidos. Se arrodillan en el infierno. Sin quererlo, pero obligados. Por el poder de Jesús. El Espíritu Santo, cuando llena realmente a las personas de ese don de enseñanza, de ese don de fe que uno tiene que transmitir, esa fe viva, no tienen miedo. Como en el caso de San Pablo y de todos los apóstoles y de todas las personas que el Espíritu Santo llenará de ese carisma. Y hablarán de Jesús. Entonces a veces se dice, es que tal tiene un don de enseñanza. Yo siempre pregunto, ¿habla de Jesús? A veces. No sé ¿qué enseña? Porque nosotros no tenemos una enseñanza. Es presentar a Jesús. Está aquí Jesús. Está vivo. Ha muerto por ti. ¿Qué estás buscando más? Yo he ido encontrando a algunas personas y les decía, te voy a presentar a mi amigo. Pero resulta que si te digo su nombre, vas a decirme que lo conoces ya. Sí, pero a veces uno no lo conoce, o lo conoce sin conocerlo. Como cuando una persona no conoce a alguien bien, lo encontró una vez, no se fijó en su cara, se encuentra en otro sitio, no sabe reconocerlo. A veces con Jesús nos pasa lo mismo. ¿Conoces de verdad a Jesús? ¿Y por qué tienes miedo a los demonios? Pero moviendo el dedo, no sé cómo. Todos son los demonios. Al suelo. Jesús. Es muy importante proclamar esa fe viva en Jesús para sanar el miedo en la gente. Y cuando empiezo a hablar de esa persona, Jesús, dice, pero Jesús es tu amigo, camina contigo, que no tengas miedo, Jesús es todo para ti, Jesús te dará todo. Como los que tienen miedo, en la noche enciende algunas lucecitas o luces pequeñas, porque tienen miedo de la oscuridad. ¿Pero qué es la oscuridad? Jesús es la luz. Está en tu corazón. ¿Por qué tienes miedo? Poniendo velas, no sé qué. ¿Por qué tienes miedo? Estando en Jesús, proclamando el nombre de Jesús. Anuncia, proclama el nombre de Jesús y sánate de tus miedos. Hay que lanzar un desafío a Satanás en el nombre de Jesús. Sin miedo, a que pase algo. Porque Jesús tiene poder sobre los demonios. Un día fui a un boarding school, como se dice en inglés, en una escuela en que se queda allí estudiando, comiendo todo. Internado. Esa escuela estaba construida por encima de un antiguo cementerio. Y la noche, es que salen y no sé las cosas y se apoderan de las personas. Todo el mundo aquí, entre comillas, tiene miedo. Y yo había un grupo carismático, para una misa y la difusión. Entonces, era misa en una, no sé, una sala. Sí, fuera, donde en medio de las habitaciones, los edificios, ese espacio entre edificios, patio. Entonces yo, justamente era casi en ese mismo sitio mismo,
Yo dije, me han dicho que aquí tenéis miedo a Satanás. Os voy a curar de eso en el nombre de Jesús. Esos demonios, ¿cómo se llaman? Tienen nombre en mi lengua materna. Entonces yo empecé a llamar, y lo he hecho muchas veces. Es un nombre por su nombre. Si sois más fuerte que Jesús, manifestaos aquí ahora mismo y levantadme en el aire para mostrar a todos que sois poderosos y que todo el mundo que crea en vosotros, y si no lo hacéis, que todo el mundo sepa que sois basura, que nadie vuelva a tener miedo de vosotros en el nombre de Jesús. Y yo me sentaba esperando y nada. Yo decía, no, ahora habéis visto la verdad. Entonces, por favor, desde hoy que no tengáis miedo de nada, pero a una condición: tenéis que llenaros de Jesús. Tenéis que también profesar el nombre de Jesús. Y cerrar vuestro corazón a Satanás. Dejar de fornicar, dejar de odiar, dejar de insultar a vuestros compañeros, dejar de entrar en las cosas ocultas o esoterismo, y vuestra vida estará en Jesús. El demonio no os hará ningún daño. Profesando el nombre de Jesús. Y desde entonces las cosas cambiaban y hay personas que se liberaban nada más porque se le han dicho: tú cuando salgas de esas cosas, de esa red del ocultismo, morirás. Eso es lo que se le dicen, se le da miedo. Cuando dejes de venir aquí, morirás. Y yo, si tengo bendición de encontrar a esa persona, en el nombre de Jesús no morirás. Te engaña. Jesús te protegerá, que lo sepas. Tú profesa tu nombre y deja de conectar tu vida con Satanás y verás maravillas. Y eso es lo que pasa directamente. Que no vuelvas a tener miedo de Satanás en el nombre de Jesús. Nunca más el miedo a los demonios en el nombre de Jesús. Y hay que profesar esa fe a los demás. Hay que curar a los demás en el nombre de Jesús. Del miedo a los demonios. Porque no tienen el poder sobre nosotros. Lo que han conseguido es hacernos callar del nombre que nos tendría que proteger contra ellos. Ese nombre que les hace arrodillar. Jesús, Jesús. Por eso, que el Espíritu Santo encienda en este lugar y en el mundo entero esa fe. En los que no la han ido perdiendo o apagando, que se encienda para que profese, proclame el nombre sobre todo nombre: Jesús, 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 Jesús. Jesucristo es Señor. 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 Gracias, Señor Jesús. Gracias.